Hoy vamos a sumergirnos en una profecía verdaderamente dramática, una que habla de dos pueblos y de cómo sus destinos se invierten de una manera, bueno, totalmente inesperada. Es una historia que en el fondo nos habla de juicio, de misericordia y sobre todo de responsabilidad moral. Y bueno, esto nos deja con una pregunta que es una verdadera paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo, que se supone es el elegido, que ha recibido tantas bendiciones, tanta guía, de repente se encuentre al borde de la destrucción total? Piénsenlo, esa pregunta es en esencia el corazón de todo este relato. Muy bien, ahora sí entremos en materia. Fíjense, todo esto arranca con un profeta, Samuel, y él llega con un mensaje, pero ¿qué mensaje? Es tan, pero tan impactante que pone de cabeza absolutamente todas las expectativas. Lo que él dice va completamente en contra de lo que la gente creía saber sobre sí misma y su lugar en el mundo. Y aquí lo podemos ver clarísimo, en este contraste. A ver, por un lado tenemos a los nefitas. Ellos tenían todo, profetas, milagros, pero eran súper inconstantes. Y por el otro lado, los lamanitas, un pueblo que históricamente se había guiado por tradiciones, digamos, equivocadas, pero que una vez que encuentran la fe, se aferran a ella con una firmeza increíble. O sea, de un momento a otro, los papeles se invierten por completo. Bueno, vamos a empezar por el grupo que, contra todo pronóstico, recibió un elogio. Hablemos de los lamanitas. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo la misericordia divina a veces aparece justo donde uno menos se lo espera. El punto clave es que los lamanitas mostraron señales, pero señales clarísimas de un arrepentimiento de verdad, genuino. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Según Samuel, su ignorancia del pasado, que venía de las tradiciones de sus padres, fue lo que les dio una capacidad especial para un cambio sincero. Es que ellos no tenían encima el peso de haber rechazado la luz conscientemente una y otra vez. Así que, cuando la verdad finalmente llegó a ellos, la abrazaron con todo el corazón. Y ojo, que esto no fue solo de la boca para afuera, para nada. Sus acciones lo demostraban con creces. Miren, rechazaron de plano las sociedades secretas, se mantuvieron firmísimos en su fe, se convirtieron en predicadores del Evangelio. Y claro, cumplían los mandamientos. De hecho, se transformaron en el pueblo más constante y justo. Ok, ahora demos vuelta a la moneda. Vamos a ver a los nefitas. Y aquí, bueno, la situación es radicalmente opuesta. Para ellos, el mensaje no es de elogio, ni mucho menos, sino una advertencia, y una advertencia gravísima. El tema con los nefitas es que ellos rechazaron la luz que se les dio, y no una, sino repetidamente. El problema de fondo aquí, como lo explica Samuel, es que ellos no tenían excusa, cero excusas. A diferencia de los lamanitas, ellos habían recibido advertencias constantes, profetas por montones, habían visto milagros. Tenían todo el conocimiento necesario para actuar bien, pero simple y sencillamente decidieron no hacerlo. Estamos hablando de pecados cometidos contra el conocimiento. No fue por ignorancia, para nada. Fueron actos de rebelión deliberada. A ver, pensemos. Rechazaron a los profetas una y otra vez. Endurecieron sus corazones a pesar de ver señales. Despreciaron la misericordia que se les ofreció muchísimas veces. Y, para colmo, dejaron que élites corruptas los gobernaran. Cada una de estas acciones fue un pecado cometido, por así decirlo, a plena luz del día. Y todo esto nos lleva al meollo del asunto, al clímax de esta explicación. Estamos llegando al principio teológico que resuelve esa gran paradoja del inicio. El punto crucial es súper importante. Al final, no se trata tanto de quién eres, sino de qué haces con lo que se te ha dado. Aquí está, podríamos decir, la regla de oro que gobierna todo este relato. El concepto es que el juicio se basa en la luz que se ha recibido. O sea, el juicio divino no es igual para todos. La responsabilidad moral es directamente proporcional al conocimiento y a las oportunidades que se han tenido. Es una idea fuertísima y, en el fondo, muy justa, ¿no creen? Y esta lógica de la condenación la podemos ver en 3 pasos muy simples. Primero, a mayor conocimiento, mayor luz. Segundo, hay un rechazo deliberado de ese conocimiento. Y tercero, como consecuencia inevitable, viene una mayor condenación. Es una secuencia lógica, casi matemática e ineludible.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de este principio para los nefitas y los lamanitas? Bueno, sus futuros, según la profecía de Samuel, no podrían ser más diferentes. Hablamos de dos pueblos y ahora de dos destinos completamente opuestos. Y aquí podemos ver el contraste. Es brutal. Para los lamanitas, el futuro profetizado es de preservación, de una restauración futura. Pero para los nefitas, la advertencia es terrible. La amenaza de la extinción total si no se arrepienten. Un pueblo preservado. El otro, con el riesgo de desaparecer para siempre del mapa. Y creo que todo se resume perfectamente en esta frase, que es tan contundente y que encierra la moraleja de toda la historia. A mayor luz, mayor condenación si se desprecia. Es un recordatorio muy potente de que el conocimiento no es algo neutral. Siempre trae consigo una enorme responsabilidad. Y así terminamos con una pregunta que, creo, va mucho más allá de este relato antiguo y nos interpela hoy. Si tener más luz, más conocimiento, implica una mayor responsabilidad, entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Una bendición que nos eleva o una carga que hace más pesado nuestro juicio? La respuesta quizás depende enteramente de lo que decidamos hacer con él.